La demonología es uno de los temas más evitados dentro de los sermones y enseñanzas cristianas. Este silencio respecto al tema resulta intrigante, especialmente considerando que nuestro Señor Jesucristo mismo no dudó en enseñar sobre los demonios y enfrentarse a ellos directamente durante su ministerio en la tierra. La renuencia a explorar o discutir la demonología dentro del cristianismo es desconcertante. ¿Por qué los creyentes elegirían ignorar un tema que nuestro Señor y Salvador consideró lo suficientemente significativo como para abordarlo? La verdad es que enterrar nuestra cabeza en la arena no altera la realidad de los demonios, ni disminuye ni exagera su existencia. Son reales y una parte muy real de este mundo en el que vivimos. La demonología es el estudio de los demonios, centrándose en sus orígenes, naturaleza y las diversas formas en que interactúan con el mundo. La demonología cristiana, más específicamente, indaga en lo que la Biblia nos enseña sobre estas entidades malignas. Proporciona un marco para entender el verdadero reino de lo demoníaco, fundamentado en las Escrituras en lugar del sensacionalismo que a menudo se encuentra en la cultura popular. Esta rama de estudio teológico equipa a los creyentes con conocimiento sobre los demonios, revelando sus características, comportamientos y las estrategias que emplean en su guerra contra Dios, sus ángeles y la humanidad. En su núcleo, la demonología cristiana nos enseña que Satanás y sus demonios son reales y pueden, y de hecho, afectan nuestro mundo de manera muy real y tangible. No son conceptos abstractos o símbolos del mal, sino seres personales reales con voluntad, intelecto y una profunda hostilidad hacia Dios, la humanidad y todo lo que es bueno. Estos seres han elegido rebelarse contra su Creador y, al hacerlo, se han convertido en los adversarios de la humanidad, buscando alejarnos de Dios mediante la decepción, la tentación y la opresión. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Comprender la demonología cristiana es crucial por varias razones. En primer lugar, elimina el velo de misterio que a menudo rodea el tema de los demonios, desmitificando su existencia y operaciones. La verdad es que no se puede luchar contra un enemigo que no se sabe que existe, o contra un enemigo en el que ni siquiera se cree que existe. Esta desmitificación es vital para disipar el miedo y la superstición, que pueden nublar nuestro juicio y llevar a una fascinación poco saludable por lo demoníaco o a una negación total de su existencia. En segundo lugar, la demonología cristiana sirve como herramienta para la guerra espiritual. Nos alerta sobre la realidad de los planes de Satanás y las tácticas empleadas por sus secuaces en su campaña implacable contra el reino de Dios. Al entender cómo operan los demonios, los creyentes pueden protegerse mejor contra la decepción y el ataque espiritual, manteniéndose firmes en su fe y equipados con toda la armadura de Dios. Algo extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo. Esta afirmación
podría despertar curiosidad o incluso escepticismo, pero dentro del contexto de la demonología cristiana subraya una verdad profunda que ha sido evidente desde la antigüedad y que sigue siéndolo hoy en día. Esta verdad se captura vívidamente en Santiago 2:19, que declara que también los demonios creen y tiemblan. Este versículo, sucinto pero profundamente evocador, pone en primer plano la intensa reacción de los demonios ante la verdad de Dios. La existencia en la que creen y tiemblan se centra en el aspecto del temblor, revela mucho sobre la naturaleza de los demonios, el poder de Dios y las implicaciones para los creyentes. El término temblar transmite un sentido de miedo, ansiedad o agitación tan intenso que no puede ser ocultado. Significa una manifestación física de un terror arraigado. Pero, ¿qué exactamente instiga una reacción tan profunda de estos seres malignos? No es meramente el reconocimiento de la existencia de Dios, sino el reconocimiento total de su absoluta soberanía, santidad y el inevitable juicio que les espera. A diferencia de los humanos, que podrían vacilar en la fe o comprensión, los demonios poseen una conciencia aguda de la omnipotencia de Dios y la futilidad última de su rebelión. En toda honestidad, podemos aprender mucho de esto. Vivimos en un mundo que no teme al Señor, un mundo que incluso llega a burlarse de Dios, un mundo que no tiembla ante el nombre del Señor, un mundo que no tiembla ante el hecho de que un Dios santo está enojado con ellos, un mundo que no cree que haya un Dios. Sin embargo, tengan la seguridad, hermanos y hermanas, que se acerca un tiempo en el que cada individuo que no tiemble ante el nombre del Señor se postrará y confesará que Jesús es Señor. Pero, si la verdad fuera dicha, esto es porque las personas de este mundo no comprenden verdaderamente quién es Dios. Una y otra vez se nos recuerda temer al Señor, Mateo 10:28, y no temer a quienes matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino más bien temer a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno, Hebreos 10:31. Es terrible caer en las manos del Dios vivo, Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es entendimiento. Este conocimiento, junto con la certeza de su derrota y castigo, les infunde un terror tan profundo que los hace temblar. Durante una conferencia en la escuela de seminario, nos presentaron un ejemplo ilustrativo por parte de un profesor especializado en el tema de la demonología. Relató un encuentro que involucraba a un grupo de estudiantes que trataban con un hombre poseído por un demonio. Mientras confrontaban al demonio dentro del hombre, la voz que surgía de él era notablemente distinta a la suya. Más llamativamente aún, el demonio exhibió una respuesta vehementemente negativa al nombre de Jesús. Esta reacción destaca el miedo que los demonios albergan hacia Jesucristo, subrayando el poder inherente en su nombre y el temor más amplio que tienen hacia Dios. El temblor de los demonios es un testimonio del poder y la majestuosidad de Dios. Él es el Creador que habló al universo a la existencia, cuya santidad es inaccesible por el pecado y cuya justicia es inquebrantable. Los demonios poseen un entendimiento íntimo de su poder, un entendimiento de Dios y su gloria que nosotros, los seres humanos, no captamos completamente. Creo que incluso nosotros como cristianos a menudo damos a Dios por sentado. Dios está tan por encima de nosotros como lo están los cielos de la tierra, como lo está el norte del sur, así de superior es Dios sobre nosotros. Él existe en un reino propio, una clase propia, no es un hombre glorificado. A menudo tratamos de convertir al Señor Jesucristo en un hombre glorificado o en un profeta glorificado, para que opere apenas un poco por encima de nosotros y así podamos entenderlo con nuestras mentes limitadas. Pero no puedes entender completamente a Dios. No puedes entender
a un ser que ha vivido desde la eternidad hasta la eternidad. No puedes entender a un ser cuyos mandatos obedecen los vientos y las olas. No puedes entender a un ser que está fuera del tiempo. No puedes entender a un ser que no tiene principio. Tú y yo tenemos un principio. Los ángeles y los demonios tienen un principio. Los cielos y la tierra tienen un principio. Miguel el arcángel, Gabriel el mensajero, Lucifer la caída y Apolón el destructor, todos tienen un principio. Sin embargo, Dios no lo tiene. Él es de edad en edad, de generación en generación. Antes de que hubiera un principio, Él estaba allí. Su rebelión no ha oscurecido la omnipotencia de Dios a su percepción. Más bien, ha acentuado la realidad de su suprema autoridad. Tiemblan no por reverencia, sino por miedo, plenamente conscientes de su oposición al Todopoderoso. Este profundo temor de Dios, manifestado por los demonios, no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible que tiene implicaciones para los creyentes. El encuentro descrito por el profesor sirve como un recordatorio vívido de la guerra espiritual en la que están involucrados los creyentes. Subraya la autoridad en el nombre de Jesús, un nombre que incluso las fuerzas demoníacas reconocen y temen. Es un nombre sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. En el contexto más amplio de la vida cristiana, el temblor de los demonios ante la mención de Jesucristo y su temor a Dios brindan tanto consuelo como un llamado a las armas. Reafirma la posición de poder del creyente al permanecer en la fe y la autoridad otorgada a nosotros a través de Cristo. También sirve como un recordatorio sobrio de la realidad del mal y la constante batalla espiritual que se libra invisible. Algo extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo. Es más que una afirmación sensacionalista. Es un reflejo del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Un conflicto en el que el nombre de Jesucristo emerge con toda autoridad. A lo largo de la historia, numerosas personas han enfrentado fenómenos inexplicables que solo pueden describirse como actividad demoníaca o paranormal. Estos eventos a menudo dejan a las personas sintiéndose indefensas, aterrorizadas y a veces incluso cuestionando su propia cordura. Sin embargo, en medio de estos encuentros aterradores, existe un poderoso testimonio del nombre sobre todos los nombres, Jesucristo. Una y otra vez se ha informado que con solo mencionar su nombre, toda forma de actividad demoníaca y perturbación paranormal cesa de inmediato. Una de las manifestaciones más comunes de estos encuentros es la experiencia de la parálisis del sueño. Las personas informan estar atrapadas entre las etapas del sueño y la vigilia, incapaces de moverse o hablar, a menudo percibiendo una presencia ominosa que las oprime o incluso que está parada en la habitación. Esta aterradora condición, que difumina las líneas entre los reinos físico y espiritual, deja a los afectados con un temor genuino por sus vidas. Sin embargo, sorprendentemente han surgido innumerables testimonios de personas que en medio de su miedo logran invocar el nombre de Jesús. En ese momento, la fuerza opresiva desaparece y son liberados de su parálisis. Una demostración profunda de la autoridad investida en el nombre de Jesús. Este fenómeno no es simplemente anecdótico, refleja un aspecto más profundo de la realidad espiritual. La verdad evidente en la vida de Jesucristo, tal como se describe en los Evangelios, cuando se enfrentaba a fuerzas demoníacas, la sola presencia de Jesús provocaba miedo y sumisión de los demonios. Lo reconocían, temblaban ante su autoridad y le suplicaban, plenamente conscientes de su poder para mandar sobre ellos. El Evangelio de Marcos relata varios de estos encuentros, como en Marcos 5:1-20, donde Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios.
Los demonios reconocieron inmediatamente a Jesús, temblaron de miedo y le rogaron que no los atormentara antes de que los expulsara. Mateo 8, 28, 34. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de los sepulcros y eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino. Gritaron: ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de que llegue el tiempo señalado? Había allí una gran piara de cerdos que pasía a cierta distancia. Los demonios le suplicaron: si nos echas fuera, mándanos ir a esa piara. Él les dijo: vayan. Entonces los demonios salieron de aquellos hombres y entraron en los cerdos, y toda la piara se precipitó por el despeñadero al mar y murió en las aguas. Los que cuidaban los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo, incluso lo que le había sucedido a los endemoniados. Toda la ciudad salió a encontrarse con Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Esta narrativa subraya la soberanía incomparable de Jesucristo sobre el ámbito espiritual. El tema consistente a lo largo de estos testimonios y relatos bíblicos es el reconocimiento de la autoridad de Jesús por parte de entidades espirituales, incluso los demonios. A pesar de su naturaleza rebelde contra Dios, reconocen la supremacía de Jesucristo. Este reconocimiento, manifestado a través del miedo y la sumisión, es un recordatorio poderoso de la victoria que Jesús aseguró sobre los poderes de las tinieblas mediante su muerte y resurrección. Los creyentes son alentados a tomar corazón en esta verdad, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en ellos a través del Espíritu Santo. Los crecientes informes de encuentros con demonios y actividades paranormales en diversas culturas alrededor del mundo exigen una afirmación audaz de la fe en el poder del nombre de Jesús. Es un llamado a recordar que ante el nombre de Jesús toda rodilla debe doblarse en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como se ve en Filipenses 2:10. Los demonios tiemblan de miedo porque algún día recibirán finalmente lo que les espera. Satanás y todos los demonios del infierno pasarán la eternidad en el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles, como vemos en Mateo 25:41. El fuego eterno fue preparado para los demonios y Satanás, y ellos lo saben. Son plenamente conscientes de su destino de pasar la eternidad en el lago de fuego, y merecen su castigo. A veces pienso: ¿en qué estabas pensando, Satanás? ¿En qué estabas pensando cuando eras el querubín ungido que cubría? Estabas en el monte santo de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Fuiste creado perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Estuviste en Edén, el jardín de Dios. Todas las piedras preciosas te adornaban, sin embargo, elegiste rebelarte contra un Dios santo. ¿En qué estabas pensando, Satanás? Fuiste hecho perfecto, maravilloso, glorioso, posiblemente el más alto de los ángeles. ¿Qué pensabas, Lucifer, al rebelarte contra tu Creador? Dios es un Dios justo, un Dios santo, supremamente justo, y el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Y cuando sea arrojado al lago de fuego, Satanás merecerá cada parte de su castigo. Y cuando Lucifer arda por siempre, lo merecerá. Piensa en la carnicería y la destrucción que Satanás y sus demonios han causado a lo largo de la historia de la humanidad. Ningún otro ser en toda la creación ha hecho lo que Él ha hecho. Ha destrozado vidas, hogares y futuros. Piensa en el número de tumbas, directa o indirectamente, que están en esta tierra debido a Satanás. La gente tiene la percepción del infierno de que el diablo y sus demonios estarán a cargo, gobernando sobre las personas para asegurarse de que sufran. Esa es la representación de Hollywood. No, el diablo y sus demonios no estarán a cargo del lago de fuego. Ellos mismos sufrirán.
cuando los demonios confrontaron a Jesús durante su ministerio en la tierra. Sus reacciones mostraron su comprensión de la autoridad espiritual y la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Una instancia particularmente impactante de esto está registrada en el Evangelio, donde los demonios, al enfrentarse a Jesús, preguntan: ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Esta pregunta, encontrada en pasajes como Mateo 8:29, está cargada de significado teológico y revela mucho sobre la naturaleza de las entidades demoníacas, su conciencia del juicio divino y la autoridad de Cristo. La frase "antes del tiempo" es particularmente evocadora, sugiriendo que los demonios son conscientes de un tiempo designado para su juicio final. Esto se alinea con las enseñanzas bíblicas que hablan de un momento futuro cuando Satanás, junto con sus demonios, será arrollado al lago de fuego, como se describe en Apocalipsis 23. Su pregunta a Jesús revela su comprensión de que hay un cronograma divino para los eventos cósmicos, incluido su propio juicio. Subraya un cierto temor y anticipación de su inevitable perdición, indicando que aunque continúan su rebelión contra Dios, son plenamente conscientes de la futilidad de su posición. En resumen, la pregunta de los demonios a Jesús: ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?, refleja su conocimiento de su derrota y juicio eventual, su reconocimiento de la autoridad de Jesús y su temor al castigo prematuro. Sirve como un crudo recordatorio de la batalla espiritual que se libra invisible, la autoridad de Cristo sobre todas las fuerzas del mal y la importancia de alinearnos con el Rey victorioso que sostiene los tiempos y las estaciones en sus manos. Algo realmente extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo. Este conocimiento de los demonios sobre su destino no detiene la continua y desafiante rebelión contra el plan divino. Siguen sembrando caos y destrucción en el mundo, engañando a la humanidad y tratando de desviarla del camino de la verdad. Su maldad persiste, pero su miedo al juicio final se revela en los momentos en que se encuentran cara a cara con la autoridad de Jesús. A medida que la historia avanza, las señales de actividad demoníaca aumentan en diferentes partes del mundo. Relatos de encuentros paranormales, posesiones y fenómenos inexplicables se multiplican, despertando un interés creciente y a veces morbosía de la sociedad. Sin embargo, en medio de estas manifestaciones, la verdad persiste. El nombre de Jesús sigue siendo la fuente de poder y liberación. A lo largo de los siglos, aquellos que han enfrentado la oscuridad han encontrado consuelo y victoria al invocar el nombre de Jesús. La narrativa bíblica y las experiencias contemporáneas convergen en la certeza de que, aunque los demonios continúan con su estrategia malévola, su destino está sellado. La historia de la lucha espiritual se entrelaza con la realidad de los corazones humanos que, a veces, sucumben a las influencias malignas. Sin embargo, la esperanza resplandece en aquellos que reconocen la verdad y se aferran a la luz que vence las tinieblas. A medida que los eventos cósmicos avanzan hacia su cumplimiento, la promesa de la victoria final de Jesucristo sobre las fuerzas del mal se mantiene firme. En este mundo lleno de misterios y batallas invisibles, la fe se convierte en un escudo poderoso. Los creyentes, conscientes de la realidad de los demonios, encuentran fortaleza en el hecho de que su Salvador, Jesucristo, tiene la última palabra. La lucha espiritual continúa, pero la luz de la verdad y el poder del nombre de Jesús iluminan el camino hacia la redención y la paz. Así, mientras el extraño fenómeno de los demonios se desarrolla en todo el mundo, la historia sigue siendo un recordatorio de la importancia de la fe, la oración y la confianza en el poder que trasciende todas las dimensiones. En la lucha entre el bien y el mal, la verdad de Jesús resuena.
ofreciendo esperanza a aquellos que enfrentan la oscuridad con valentía y firmeza. ¿Por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás? Explicando la rebelión de Satanás implica abordar 3 puzzles complejos. Vamos a desglosarlos en términos más simples y discutir cómo se relacionan entre sí. Puzzle 1. Si Satanás fue creado completamente bueno por Dios, ¿cómo cometió un acto pecaminoso? Imagina que haces un robot perfectamente funcional, diseñado para hacer cosas buenas. Un día, el robot hace algo terrible. Te preguntarías cómo podría suceder esto si fue hecho perfectamente. Este es el enigma con Satanás. Cómo un ángel creado perfectamente eligió hacer el mal. A menudo se sugiere que aunque Satanás fue creado bueno, tenía libre albedrío. Este libre albedrío le permitió tomar decisiones de manera independiente, incluida la elección de rebelarse. No es una falla en la creación de Dios, sino parte de la libertad dada a todos los seres inteligentes. Origen de los ángeles caídos. Antes de esta rebelión y caída, Satanás, conocido como Lucifer, tenía una naturaleza significativamente diferente en comparación con su posterior representación como el adversario y enemigo de Dios y la humanidad. Antes de su caída, Lucifer era considerado un poderoso y hermoso ángel. Dios lo creó como un ser de luz y belleza. El nombre Lucifer mismo significa portador de luz o estrella de la mañana, lo que indica su naturaleza original brillante y alegre. Lucifer ocupaba una posición elevada en el cielo. Era uno de los querubines, un ángel asociado a servir directamente a Dios. Su papel era significativo y respetado entre los seres celestiales, aunque la Biblia no proporciona detalles extensos sobre la naturaleza de Lucifer antes de la caída. Hay pasajes que a menudo se interpretan como referencias a él. Por ejemplo, Ezequiel 28:2-5 describe a una figura que a menudo se asocia con Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú eras el querubín ungido que cubre, y yo te puse. En el monte santo de Dios estabas. En medio de piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este pasaje proporciona información sobre la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias, ayudándonos a comprender el tema más amplio de la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos. Estos resaltan la belleza y la sabiduría de Lucifer. Estaba adornado con piedras preciosas y tenía un lugar especial en la creación de Dios. Demostrando su alto estatus y el aprecio en el que era tenido, Lucifer era el epítome de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Esta descripción implica que antes de ir en contra de Dios, Lucifer era una creación perfecta sin ningún defecto. Como querubín ungido, Lucifer tenía una posición privilegiada, única, en la presencia de Dios. Este papel significa una confianza y honor elevados en el reino celestial. A pesar de su perfección inicial, se encontró pecado y maldad en Lucifer. Esto sugiere que la raíz de su caída fue algo dentro de él, tradicionalmente interpretado como orgullo y un deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer enfatiza el concepto de libre albedrío en la Biblia. A pesar de ser creado perfecto y colocado en una posición de honor, él eligió rebelarse contra Dios. Esta elección refleja el ejercicio del libre albedrío, que es fundamental para la naturaleza de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluidos los ángeles. A diferencia de los humanos, se cree que los ángeles tienen un entendimiento completo de sus acciones y las consecuencias de las mismas.
Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con plena conciencia. Esta decisión irrevocable, tomada a la luz del conocimiento completo, es una razón clave por la cual su pecado no puede ser perdonado. El pecado de Lucifer y los ángeles caídos no es uno de ignorancia o debilidad, sino una rebelión deliberada y consciente contra Dios. Se ve como un alejamiento final del Creador, a diferencia del pecado humano que a menudo se deriva de la ignorancia o la debilidad y puede ser arrepentido. En el contexto de la justicia divina, la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos refleja el juicio justo de Dios. Su pecado es una rebelión directa y consciente contra la soberanía y santidad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que pecan en ignorancia y buscan arrepentimiento, una condición que no es aplicable a Lucifer y los ángeles caídos. La narrativa de la redención se centra en Jesucristo y está diseñada explícitamente para la humanidad. Los humanos, a diferencia de los ángeles, pecan sin conocimiento completo y tienen la capacidad de arrepentirse y cambiar genuinamente. Esta distinción es crucial para entender por qué se ofrece la redención a los humanos, pero no a los ángeles caídos. La causa principal de la caída de Lucifer fue el orgullo. Isaías 14, 12, 15 es otro pasaje a menudo vinculado a la rebelión de Lucifer. Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cómo fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La ambición de Lucifer de ser como por encima de Dios llevó a su caída. Su deseo de ascender al nivel de Dios o ser adorado como Dios fue su perdición. Este orgullo y rebelión lo transformaron de un querubín querido en Satanás, el adversario y acusador. Después de su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás, el líder de los ángeles caídos. Esta caída marcó una transformación completa de ser de luz y belleza a uno asociado con la oscuridad y el mal. Para entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás, es esencial saber si los ángeles pueden arrepentirse. Como resultado, estaríamos investigando la naturaleza de los ángeles, la naturaleza del pecado y el arrepentimiento y cómo difieren de las experiencias humanas. Naturaleza de los ángeles. Los ángeles y los humanos son creaciones distintas de Dios. Son seres espirituales creados por Dios, cada uno con roles y características únicas. Los ángeles están en la presencia de Dios y le sirven directamente, mientras que los humanos tienen una relación más compleja con Dios, que implica fe, pecado, redención y el potencial de una relación personal e íntima con Dios a través de Jesús. Alaben su nombre todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos celestiales, alábenlo sol y luna, alábenlo ustedes todas las estrellas brillantes, alábenlo ustedes los más altos cielos y ustedes las aguas que están sobre el cielo, que alaben el nombre del Señor porque Él ordenó que fueran creados. Salmo 148, 2-5. Esto nos dice que los ángeles, al igual que todo lo demás en la creación, fueron hechos por el mandato de Dios. A diferencia de los humanos, que son físicos y espirituales, los ángeles son seres puramente espirituales. La Biblia los llama espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Hebreos 1:14. Esta naturaleza espiritual les permite existir en la presencia de Dios y cumplir sus roles como mensajeros y siervos. Los ángeles son seres espirituales y no tienen cuerpos físicos como los humanos. Sin embargo, pueden aparecer en forma humana.
Por ejemplo, en Génesis 19:1-5 se relata cómo los ángeles visitaron a Lot en Sodoma, apareciendo como hombres. A menudo se dice que los ángeles tienen un aspecto único, misterioso e impresionante. Por ejemplo, en Isaías 6 se describe a los serafines, una especie de ángel con 6 alas, lo que muestra lo extraordinarios que son. Los ángeles tienen diversos roles, incluyendo mensajeros de Dios. Lucas 1:26-38, donde Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María. Protectores. Salmo 91:11. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y adoradores de Dios. Apocalipsis 5:11-12. Los ángeles están jerarquizados, como sugiere Judas 1:9, que se refiere a Miguel como el arcángel. Otros tipos de ángeles incluyen los serafines, conocidos por su adoración a Dios, y los querubines, que custodiaban la entrada al jardín del Edén. Cuando los ángeles tomaron la decisión de seguir o rebelarse contra Dios, lo hicieron con pleno conocimiento y entendimiento. Sin embargo, los humanos a menudo toman decisiones morales con conocimiento limitado y son propensos al error y al pecado. En este caso poseen libre albedrío, como lo demuestra la rebelión de Lucifer, más tarde Satanás y otros ángeles. Esta rebelión se interpreta como la caída de Satanás. Los ángeles poseen un mayor conocimiento y sabiduría que los humanos, pero no son omniscientes como Dios. En Pedro 1:2 sugiere que los ángeles están interesados en la salvación humana, indicando que hay cosas que nosotros como humanos no sabemos. A ellos les fue revelado que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino a ustedes, cuando hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las que los ángeles anhelan mirar. 1 Pedro 1:12. Los ángeles interactúan con los humanos como mensajeros o agentes de Dios, brindan orientación, entregan mensajes, ofrecen protección y a veces intervienen en los asuntos humanos según lo indicado por Dios. Un ejemplo está en Hechos 12:6-11, donde un ángel ayuda a Pedro a escapar de la cárcel. Los ángeles exhiben emociones. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. Lo que indica que los ángeles se regocijan en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo seres espirituales, los ángeles son inmortales y no experimentan la muerte de la misma manera que los humanos. Sin embargo, su existencia no es independiente. Son seres creados que deben su existencia a Dios. A pesar de su poder y conocimiento, los ángeles no son omnipotentes ni omniscientes. Sirven bajo la autoridad de Dios y actúan de acuerdo con su voluntad. No deben ser adorados, como deja claro Apocalipsis 22:8-9, cuando un ángel le dice a Juan que adore a Dios y no a él. Los ángeles desempeñan un papel en la historia de la salvación humana. Se les ve anunciando el nacimiento de Jesús, protegiendo y guiando a figuras clave. Padre Celestial, Creador de todo lo que se ve y no se ve, venimos ante ti hoy con corazones humildes, buscando sabiduría y comprensión en los misterios de tu divino plan. Reconocemos tu infinita sabiduría y tu amor ilimitado que brilla sobre nosotros cada día. Mientras reflexionamos sobre las profundidades de tu perdón, nuestras mentes se vuelven hacia la difícil pregunta de por qué los ángeles caídos, incluidos Satanás, parecen estar excluidos de tu gracia. Señor, reconocemos que nuestra comprensión es limitada y que hay aspectos de tu voluntad divina que permanecen más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, en nuestra búsqueda de comprensión, buscamos tu orientación. Ayúdanos a entender, aunque sea en pequeña medida, la naturaleza de tu justicia y misericordia y cómo existen armoniosamente en tu reino divino. Estamos agradecidos, oh Señor, por la misericordia que nos otorgas a pesar de nuestras fallas y nuestra tendencia a alejarnos de tu camino.
nos ofreces redención y la oportunidad de regresar a tu lado. Este regalo del perdón es un testimonio de tu amor infinito. Estamos humildes y agradecidos por la oportunidad de arrepentirnos y renovarnos en tu amor. Sin embargo, el destino de los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra tu gloria, sigue siendo un aspecto complejo de nuestra fe. Reconocemos que estos seres, una vez puros y cercanos a ti, eligieron un camino alejado de tu luz. Sus acciones, nacidas del libre albedrío, los llevaron lejos de tu gracia. En esto vemos un reflejo de la importancia del libre albedrío, un don que has dado a toda tu creación y la responsabilidad que conlleva. Señor, enséñanos, a través de esto, el valor de nuestras elecciones y las consecuencias que conllevan. Permítenos aprender de la caída de estos ángeles la importancia de la humildad, obediencia y un corazón que constantemente busca tu rostro. Que su historia nos recuerde permanecer vigilantes en nuestra fe y firmes en nuestra devoción hacia ti. También oramos, Padre Celestial, por la gracia de aceptar los misterios de tu reino mientras buscamos comprensión y reconocemos que algunas cosas solo son conocidas por ti. En esta aceptación encontramos paz y confianza en tu sabiduría y justicia supremas. En la historia de los ángeles caídos vemos la manifestación de tu justicia, un aspecto crucial y perfecto de tu naturaleza. Nos recuerda que tu amor no es permisivo, sino que también está enmarcado en la rectitud y la verdad. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu justicia al igual que abrazamos tu misericordia, entendiendo que ambas son expresiones de tu amor inmutable. Además, oramos por la fortaleza para resistir las tentaciones y engaños que llevaron a estos ángeles por mal camino. Protégenos, Señor, de los lazos del maligno y guíanos en tu luz. Equípanos con la armadura de la fe, el escudo de la verdad y la espada de tu palabra, para que podamos mantenernos firmes ante todos los desafíos espirituales. Al reflexionar sobre el destino de los ángeles caídos, que nos inspire un amor más profundo por ti, una apreciación más profunda por tu gracia y un compromiso más sólido de vivir en tu justicia. Que nos inspire a buscarte con todo nuestro corazón, a vivir vidas que te honren y a extender tu amor y perdón a los demás. Finalmente, Señor, oramos por todos los que luchan con dudas y preguntas sobre la fe. Que tu Espíritu Santo les brinde consuelo y guía, dirigiendo sus corazones hacia la luz de tu verdad. Ayúdanos a todos a crecer en nuestra comprensión de tu camino y en nuestro amor por ti y por los demás. En todas las cosas, nos sometemos a tu voluntad, confiando en tu bondad y en tu plan perfecto para toda la creación. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Parte 5. Pregunta: ¿por qué crees que Dios ofrece perdón por nuestros errores pero no extiende el mismo perdón a los ángeles caídos y a Satanás? Había una vez un reino celestial, donde la luz de la verdad y la belleza eterna brillaban sin cesar. En este reino los ángeles, creaciones perfectas de la divinidad, moraban en la presencia del Todopoderoso. Cada ángel, imbuido con la luz del amor divino, servía con devoción y obediencia, llenando el reino con cánticos de alabanza y adoración. Sin embargo, en medio de esta gloriosa armonía, surgió un destello de orgullo en el corazón de uno de los más resplandecientes ángeles, Lucifer, cuyo nombre resonaba con la esencia misma de la luz. Dotado de una belleza sin igual y una sabiduría sublime, Lucifer se elevó sobre los demás, anhelando la grandeza que solo el Creador poseía. La semilla del descontento germinó en su ser, y la sombra del egoísmo oscureció su brillo celestial. En su soberbia, Lucifer anhelaba el trono del Altísimo, deseando ser igual a su Creador o incluso superarlo. Este deseo ardiente, esta ambición desmedida, se convirtió en su perdición.
Con cada nota de rebelión, la armonía celestial se desgarraba. Lucifer, con su séquito de ángeles orgullosos, desafió el orden divino, buscando un reino propio donde él pudiera reinar como soberano supremo. Pero el precio de su rebelión fue alto. La caída desde las alturas de la gracia hacia las profundidades del abismo. A pesar del amor inmutable del Creador, la rebelión de Lucifer y sus seguidores marcó un punto de no retorno. A diferencia de los seres humanos, cuyos corazones pueden arrepentirse y encontrar perdón, los ángeles caídos, en su conocimiento pleno y su elección consciente, sellaron su destino con su rebeldía. Y así, mientras los humanos reciben la gracia del perdón divino, los ángeles caídos enfrentan la oscuridad eterna de su propia elección. Su historia, un recordatorio sombrío de las consecuencias del orgullo y la ambición desenfrenada, resuena en los corredores del cielo como una advertencia eterna. En la encrucijada entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión, la historia de los ángeles caídos nos recuerda la fragilidad de la libertad y la sacralidad del amor verdadero. Y mientras contemplamos su destino, nos esforzamos por abrazar la luz del perdón y la humildad, recordando siempre la gracia que nos sostiene en el abrazo amoroso del Creador. Lo que hará el Anticristo en 2024 es impactante. Hay un sentido palpable de urgencia en el aire. Es claro para todos los que creen en la línea profética de Dios que el reloj está marcando el tiempo, y es esencial. El mundo, sin lugar a dudas, se encuentra en una encrucijada donde se desarrolla la línea profética de Dios, y debido a las señales de los tiempos en los que vivimos, la urgencia en nuestros corazones debe reflejar la urgencia de los tiempos. Hay un cambio evidente ocurriendo en nuestro mundo, y un mensaje que no debemos ignorar. El título de nuestro sermón es «Lo que hará el Anticristo en 2024 es impactante». Puede sonar sorprendente e incluso inquietante, pero es imperativo que abordemos este tema con mentes y corazones abiertos. Como creyentes, no solo es nuestro deber, sino también nuestro llamado, discernir las señales de los tiempos y entender la batalla espiritual que se libra en nuestro mundo hoy en día. El propósito de nuestro sermón hoy es doble: llamar su atención sobre la presencia muy real del espíritu del Anticristo en medio de nosotros, y arrojar luz sobre cómo este espíritu está preparando el terreno para lo que podría ser una serie impactante de eventos en el año 2024. Nos encontramos en una encrucijada en la historia, donde las mareas de oscuridad y engaño están aumentando, y el reloj avanza hacia lo que podría ser un momento crítico en la historia humana. Para establecer una base bíblica para nuestro sermón, volvamos a las palabras inspiradas del apóstol Juan, que se encuentran en las primeras y segundas epístolas de Juan. En 1 Juan 4:3, leemos estas palabras: «Pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del Anticristo, del cual ya habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo». Notemos la verdad profunda transmitida en este verso. El espíritu del Anticristo no es simplemente una amenaza futura, es una realidad presente que ya está trabajando en nuestro mundo. Hay un movimiento en esta tierra del espíritu del Anticristo. Está sucediendo en nuestras naciones, en nuestras instituciones, en la televisión, en las películas e incluso en nuestros vecindarios locales. Existe un verdadero espíritu del Anticristo. A menudo, como cristianos, estamos preocupados por el Anticristo, el hombre. Sí, el Anticristo vendrá como un hombre real, un hombre de carne y hueso. Pero lo que necesitan saber y recordar es que antes de que se revele en el escenario mundial, antes de que dé un paso al frente y tome el centro del escenario, su espíritu ya está trabajando en el mundo, activamente en acción. Así como ustedes están llenos del Espíritu Santo, hay personas que están genuinamente llenas del espíritu del Anticristo. Están guiadas y dirigidas por su espíritu. No necesitan ser teólogos para ver el espíritu del Anticristo tomando el control del mundo secular. En 1 Juan 2:18, Juan nos advierte:
Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Las palabras de Juan resuenan con una urgencia que nosotros también debemos reconocer hoy. Estamos en la última hora. Nos dice que incluso en su tiempo había muchos anticristos, aquellos que se oponían a Cristo y buscaban apartar a las personas de su verdad. Ahora pueden preguntarse, ¿por qué es esencial enfocarse en el espíritu del anticristo en lugar de obsesionarse con un individuo específico? La razón es clara. Al entender el espíritu que se opone a Cristo, podemos reconocer mejor sus manifestaciones en el mundo que nos rodea. Podemos discernir las señales de los tiempos no especulando sobre la identidad de una figura en particular, sino observando el aumento de la ilegalidad, el deterioro moral y el engaño que caracterizan nuestra era. ¿Qué hará el espíritu del anticristo en 2024? En esencia, lo que hará el espíritu del anticristo en 2024 es una continuación de lo que ha estado haciendo desde el comienzo de la última hora de la que habla el apóstol Juan. Habrá una clara aceleración en el rechazo de la verdad y una aceptación de la oscuridad. En los últimos 15 años, hemos visto una clara aceleración en el rechazo de la verdad, y esto solo continuará en 2024. El espíritu del anticristo, en su núcleo, está en contra de la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la luz, y podemos ver cómo las corrientes se están moviendo en este mundo cada vez más, ya que las personas ya no aceptan la verdad absoluta. Estamos viviendo en un mundo donde las personas aman la oscuridad. Observen las tonterías que se están aceptando en el mundo hoy en día. Esto no es natural. Es casi como si el sentido común ya no fuera común. Cada persona tiene su propia verdad y esto continuará. Estamos viviendo en un mundo en el que algunos han rechazado la realidad y han decidido vivir en su propia realidad. En preparación para adorar a un hombre, el acondicionamiento de las personas para seguir y adorar a un líder o figura carismática continuará aumentando en los próximos años, incluyendo en 2024, cuando llegue el anticristo. No le tomará décadas ser reverenciado y adorado. En este momento, los corazones de hombres y mujeres de todo el mundo están siendo sutilmente persuadidos por el espíritu del anticristo para depositar su confianza y lealtad en un hombre, en lugar de en Dios. Las personas tienen la percepción equivocada de que cuando llegue el anticristo, tendrá que transformar el mundo y cambiar drásticamente la forma en que opera. Pero eso no es cierto. Cuando el anticristo aparezca y tome el centro del escenario en la sociedad, el mundo ya estará preparado para él. Desafortunadamente, este mismo espíritu del anticristo está presente en muchas iglesias y entre muchos feligreses. Observen las malas conductas que ocurren en algunas iglesias. Observen la inmoralidad presente en algunos entornos religiosos. Numerosas iglesias parecen estar energizadas y dirigidas por el mismo espíritu del anticristo. Puede ser incómodo de escuchar, pero si el anticristo apareciera hoy y comenzara su reinado, hay iglesias que lo abrazarían. No solo lo aceptarían, sino que lo respaldarían. No solo lo respaldarían, sino que también tomarían su marca y lo adorarían. ¿Por qué? Porque están influenciados por su espíritu, que ya está activo en el mundo, allanando el camino para su aparición. Si el anticristo estuviera aquí hoy, hay personas que conocen que lo aceptarían y aceptarían su marca. A menudo subestimamos la influencia y actividad del espíritu del anticristo en nuestro mundo. 3. El espíritu del anticristo acercará al mundo a la aceptación de la marca. El concepto de la marca de la bestia, como se menciona en el libro de Apocalipsis, es un recordatorio inquietante de las profundidades de engaño que el espíritu del anticristo puede lograr. Aunque no podemos predecir la forma exacta que tomará la marca, las tendencias sociales sugieren que las personas pueden volverse cada vez más propensas a la idea de aceptar una marca o sistema que les otorgue acceso a bienes, servicios y privilegios. Esta aceptación gradual puede hacer que las personas sean más susceptibles a comprometer su fe y lealtad a Cristo por conveniencia y ganancia mundana,
Apocalipsis 13, 16, 17 dice: Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Durante generaciones, eruditos, teólogos y santos de Dios han reflexionado sobre esta profecía, considerándola como un escenario distante en un futuro inimaginable. Sin embargo, con la velocidad del avance tecnológico y los cambios societales que estamos presenciando hoy en día, esta profecía parece menos como una visión lejana y más como una realidad inminente. La era digital ha traído consigo capacidades que solo podíamos soñar hace unas décadas. El mundo en el que vivimos hoy es completamente diferente al mundo en el que vivíamos hace 40 años. Los vehículos a través de los cuales me están escuchando ahora simplemente no existían y eran inimaginables. Tecnologías biométricas como el reconocimiento facial y de huellas dactilares se han vuelto comunes. Chips RFID y tecnologías de comunicación de campo cercano, NFC, están integrados en nuestra vida cotidiana, desde pagos sin contacto hasta entradas sin llave. Además, hay un impulso global hacia una sociedad sin dinero en efectivo, donde las monedas digitales y las transacciones en línea se están convirtiendo rápidamente en la norma. Estos desarrollos representan la infraestructura que teóricamente podría respaldar el tipo de sistema descrito en Apocalipsis 13. Además, la creciente interconexión mundial y la convergencia de los sistemas financieros globales significan que implementar un sistema universal como el descrito en la profecía es más factible ahora que nunca antes. Estamos en la última hora, damas y caballeros. Las recientes y sin precedentes eventos, especialmente en los últimos 5 años, han demostrado la capacidad del mundo para unirse y adoptar soluciones unificadas. Esta unidad, aunque prometedora en muchos aspectos, también prepara el escenario para un líder o sistema mundial singular para ejercer la influencia descrita en Apocalipsis. En esencia, aunque no podemos afirmar definitivamente que estemos al borde de presenciar el cumplimiento de Apocalipsis 13, 16, 17, las piezas del rompecabezas están claramente sobre la mesa. El mundo nunca ha estado tan preparado tecnológica y sociopolíticamente para que estos eventos ocurran. Esto es un recordatorio sobrio de la relevancia atemporal de las antiguas profecías y la necesidad de estar vigilantes en estos tiempos cambiantes. El espíritu del anticristo en 2024 continuará trabajando hacia este objetivo. 4. El aumento del pecado y la ilegalidad en la profecía bíblica. Uno de los títulos que destaca prominentemente en la profecía bíblica es el hombre de la ilegalidad. Esta descripción proporciona información sobre el carácter y la naturaleza de una figura del fin de los tiempos que se opone fuertemente al orden divino y la ley de Dios. Este título pinta la imagen de una persona que encarna el caos, la rebelión y un desprecio flagrante por la justicia. El hombre de la ilegalidad es, en muchas interpretaciones, sinónimo del anticristo, una figura que se profetiza surgirá en los últimos tiempos, guiando al mundo por el camino equivocado con su engaño y carisma. La creciente ilegalidad observada en el mundo de hoy es un testimonio de la influencia omnipresente del espíritu del anticristo a medida que las sociedades se alejan de los estándares divinos y los valores bíblicos. El espíritu que impulsa a la humanidad hacia la ilegalidad gana impulso a medida que los tiempos en que vivimos reflejan las profecías, mostrando un claro aumento en la desobediencia contra los absolutos morales y la verdad espiritual. El caos, la decadencia moral y la rebelión intensificada contra el orden divino son etapas preparatorias para la manifestación final del anticristo. A medida que avanzamos hacia 2024, la trayectoria parece clara. A medida que el espíritu del anticristo se arraiga aún más, podemos anticipar un aumento en la ilegalidad en todo el mundo. Este espíritu, ya activo e influyente, continuará socavando los límites morales, facilitando un clima propicio para el surgimiento del anticristo.
Al aprovechar las vulnerabilidades sociales y capitalizar la predisposición de la humanidad hacia el pecado, el espíritu del anticristo está preparando el terreno para un futuro donde la ilegalidad no sea la excepción, sino la norma. Cuando observamos el mundo hoy en día, presenciamos un creciente alejamiento de los valores morales y éticos. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto parecen difuminarse a medida que las normas sociales se apartan de los principios establecidos en la palabra de Dios. En 2024, esta tendencia es probable que se intensifique, lo que llevará a un aumento en la ilegalidad que desafiará los mismos fundamentos de la sociedad civil. El espíritu del anticristo prospera en un ambiente donde prevalece el relativismo moral, lo que facilita que las personas racionalicen comportamientos que son una clara desobediencia a los mandamientos de Dios. El espíritu del anticristo no está esperando una fecha futura para hacerse conocer, ya está activo y próspero hoy. Observen los males del pasado, la maldad que hemos leído en las Escrituras. No son solo historias del pasado, se están manifestando ante nuestros propios ojos. Han escuchado las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades tan malvadas que atrajeron el juicio ardiente de Dios. Les han contado sobre los días de Noé, un tiempo tan corrupto que Dios purificó la tierra con un diluvio. ¿Y quién puede olvidar a Babilonia, la personificación del orgullo humano, la arrogancia y la desafío contra el Altísimo? Ahora, escúchenme bien. Los pecados, la maldad, las depravaciones de esos tiempos no desaparecieron en el aire. Han resucitado, se han renovado y se han vuelto a empaquetar para nuestro tiempo. El mundo moderno, mis amigos, es un crisol de cada cosa vil que alguna vez desafió a Dios. Es como si el diablo tomara un poco de cada una de esas épocas de la historia, las mezclara para crear el mundo en el que vivimos ahora. No se dejen engañar, no hemos progresado, hemos retrocedido. El pecado puede usar una máscara diferente, pero su rostro es el mismo. El pecado puede tener herramientas modernas, pero su intención es antigua. El diablo no necesita inventar nuevos pecados, simplemente reutiliza los antiguos para una nueva generación. Permítanme decirles algo. La conveniencia del pecado en nuestros días debería aterrarnos. Hubo un tiempo en que el pecado requería esfuerzo, cuando tenías que aventurarte en el mundo para encontrarlo. Pero ahora, el pecado lama a nuestras puertas, llega directamente a nuestros hogares, acecha en los dispositivos móviles que sostenemos en nuestras manos. Estamos en una era digital donde la maldad está a solo un clic de distancia. Es un mundo donde nuestros hijos, justo bajo nuestros techos, pueden estar expuestos a cosas que harían que Sodoma se sonrojara. Un mundo donde la tentación no está a la vuelta de la esquina, sino justo en nuestros bolsillos. Pero permítanme recordarles que esto no sucede por casualidad. Está orquestado. Es un esfuerzo conjunto del espíritu del anticristo para adormecernos, para sensibilizarnos, para hacernos aceptar lo inaceptable, y para preparar al mundo para el hombre de la ilegalidad y el hombre del pecado. Es el plan del diablo hacer que el pecado sea tan común, tan prevalente, que ya no lo veamos por lo que realmente es: una rebelión contra un Dios santo. No estamos esperando la llegada del anticristo. Mis amigos, su espíritu ya está aquí, trabajando tras bastidores, manipulando las cuerdas, dando forma a culturas y sociedades, y haciendo que lo anormal parezca normal. Esta es la estratagema del diablo para preparar al mundo para el surgimiento eventual de su elegido. El mundo está al borde del precipicio con el espíritu del anticristo más potente que nunca. Como creyentes, debemos equiparnos con la armadura de Dios, fortalecer nuestra fe y brillar como faros de luz en la oscuridad envolvente. Los eventos de 2024, aunque inciertos en detalles, son indudablemente cruciales en la línea profética de Dios. Seamos diligentes, no solo espectadores, sino guerreros activos por Cristo, manteniéndonos firmes contra la marea engañosa y anunciando el reino de Dios. El momento de prepararse y actuar es ahora, porque la hora está realmente avanzada. Evento profético número 1. El rapto de la iglesia.
Para abordar estas 10 profecías, adoptaremos el enfoque pretribulacionista del rapto. El rapto, según la escatología cristiana, es un evento crucial en el cual Jesucristo llamará milagrosamente a todos los cristianos, tanto vivos como muertos, para unirse a Él. Todos los creyentes son transformados instantáneamente y se les otorgan cuerpos glorificados e imperecederos. Este evento repentino ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Este maravilloso evento incluye la resurrección de los creyentes fallecidos y la transformación de aquellos que están vivos. Este evento marca un momento significativo en el cumplimiento de las promesas de Dios y es un tema de gran interés y debate entre los creyentes. Central para comprender el rapto es la creencia de que ocurrirá antes de la tribulación, un período de gran tumulto y dificultades en la tierra, según se describe en la Biblia. Esta perspectiva, conocida como el enfoque pretribulacionista, sostiene que los creyentes serán librados de la tribulación al ser llevados para estar con Cristo antes de que estos eventos se desarrollen. El concepto del rapto está notablemente respaldado por pasajes en el Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17, el apóstol Pablo proporciona una vívida descripción. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje enfatiza que el rapto será un evento divino y milagroso, iniciado personalmente por el Señor mismo, no por un ángel ni por ningún otro ser. Significa una intervención directa de Cristo en los asuntos del mundo. Además, el pasaje tranquiliza a los creyentes de que aquellos que han muerto en Cristo no serán olvidados ni dejados atrás. Serán los primeros en resucitar, subrayando el papel integral de la resurrección en el rapto. Esta resurrección no es solo un despertar espiritual, sino que implica una transformación del cuerpo físico que refleja el poder y la gloria de la propia resurrección de Cristo. Para los creyentes, el rapto es una fuente de esperanza y aliento. Es un recordatorio de la victoria final de Cristo y de la vida eterna prometida a aquellos que confían en Él. Sin embargo, el momento exacto del rapto sigue siendo un misterio. Mientras que la perspectiva pretribulacionista del rapto, como se describe en el texto de 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, es una creencia ampliamente aceptada entre muchos cristianos. Es importante reconocer que hay otras perspectivas dentro de la escatología cristiana, comprendiendo estas opiniones divergentes. Destaca la diversidad de interpretación dentro de la fe cristiana. Otras opiniones notables incluyen el rapto post-tribulación, que sostiene que los cristianos pasarán por la tribulación y serán arrebatados al final. El rapto en la mitad de la tribulación, cuyos defensores creen que ocurrirá en el punto medio de la tribulación, y el rapto pre-ira, que sugiere que ocurrirá entre el punto medio de la tribulación y antes de que se derrame la ira de Dios en las etapas posteriores. El amilenarismo y el postmilenarismo tienen diferentes entendimientos del milenio y la secuencia de eventos del fin de los tiempos, con menos énfasis en un evento de rapto como se concibe típicamente en el pretribulacionismo. Una señal reveladora de un cristiano inmaduro es aquel que cree que solo las personas cuya teología coincide al 1% con la suya irán al cielo. La verdad es que en el cielo habrá personas cuya teología no coincida al 100% con la tuya. Es vital que los cristianos reconozcan que la escatología, al igual que muchos temas teológicos, es compleja y multifacética. En el cielo,
podemos esperar encontrarnos con creyentes de diversas denominaciones y antecedentes con diferentes comprensiones teológicas. Es crucial no permitir que estas diferencias conduzcan a la división o hostilidad entre los creyentes. En cambio, nuestro amor compartido por el Señor Jesucristo debería unirnos. Evento profético número 2, la construcción del tercer templo. La historia avanza en una línea, hubo un comienzo y habrá un final. Dios tiene la historia en una línea de tiempo, como atestigua la Biblia. Nos asegura que nos movemos a lo largo de una línea de tiempo de eventos proféticos programados. Dentro de esta línea de tiempo y en las Escrituras, especialmente en la escatología cristiana, una y otra vez vemos aparecer un templo. Este templo se convierte en un jugador central en la narrativa de los últimos tiempos, un punto focal de anticipación y advertencia. Los textos proféticos señalan un momento en el que el templo volverá a estar en pie en Jerusalén, sirviendo como cumplimiento de la profecía y catalizador de eventos que se desarrollan. La reaparición del templo en los últimos tiempos no es una mera recurrencia histórica, es una cita divina, un momento crucial en el plan redentor de Dios. Mientras vivimos a la sombra de estas promesas proféticas, el papel del templo en los eventos en desarrollo de la historia se hace cada vez más evidente. Según la escatología cristiana y basándose en las creencias judías tradicionales y las referencias bíblicas, se espera que el tercer templo sea construido en el Monte del Templo, en Jerusalén. El Monte del Templo es un sitio de profundo significado religioso para cristianos y judíos. La construcción del tercer templo se ve como un cumplimiento directo de la profecía bíblica, especialmente en Daniel 9:27 y Mateo 24:15, donde se menciona un lugar santo o templo en el contexto de eventos de los últimos tiempos. Cuando esto se haga realidad, confirmará la confiabilidad de la Biblia y la certeza del plan de Dios. Nuevamente los planes. Daniel 9:27 confirma que Él hará un pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda, y en el templo establecerá una abominación que causa desolación hasta que se derrame el decreto final sobre él. Mateo 24:15-16 dice: Cuando vean estar de pie en el lugar santo la abominación que causa desolación, hablada por el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. 2 Tesalonicenses 2:4 señala que Él se opondrá y se ensalzará sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, colocándose en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Evento profético número 3, el surgimiento de la primera bestia. Apocalipsis 13 nos presenta una figura formidable que no es otra que el anticristo emergiendo del mar. Esta primera bestia se representa con 10 cuernos y 7 cabezas, simbólicos de su inmenso poder y autoridad. El dragón, que representa a Satanás, le otorga a esta bestia su poder, trono y gran autoridad. Esta bestia que encarna al anticristo no es solo un poder político, sino una entidad blasfema que se opone a todo lo que pertenece a Dios. Es un hombre energizado por las puertas mismas del infierno. El mundo entero se maravilla ante la bestia, y su influencia se extiende a todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. El ascenso al poder del anticristo estará marcado por su representación como un hombre de paz, un líder carismático que surge del caos de la inquietud global. Ofrecerá soluciones a los innumerables problemas del mundo, seduciendo a muchos con promesas de estabilidad y armonía. Aunque no estoy diciendo que el anticristo vendrá en 2024, la verdad es que no sé cuándo vendrá. Sin embargo, mi punto es simple. Les insto a observar la desesperada necesidad del mundo y sus llamados a la paz. Y también a considerar la descripción bíblica de cómo el anticristo se levantará como un hombre de paz.
A veces me pregunto cómo el anticristo unirá al mundo en paz y lo hará aceptar solo a él como su líder. El hecho de que el mundo se unirá bajo el liderazgo de un solo hombre debería mostrarles varias cosas, una de las cuales es el nivel de engaño y el poder puro del engaño del anticristo. ¿En qué momento de la historia toda la humanidad ha escuchado y obedecido el gobierno de un solo hombre? ¿En qué momento de la historia el mundo se ha unido en paz bajo el gobierno de un solo hombre? ¿En qué momento de la historia el mundo ha visto a un solo hombre como Dios? ¿En qué momento de la historia la gente ha dejado de lado sus ideologías sociales y políticas para seguir a un solo hombre? ¿En qué momento de la historia toda la humanidad ha dejado de lado sus creencias religiosas para adorar a un solo hombre? ¿En qué momento de la historia se ha exigido al mundo entero llevar una marca o símbolo como un medio de lealtad a un solo líder? ¿En qué momento de la historia ha existido un sistema económico global tan controlado que comprar y vender son imposibles sin lealtad a un solo gobernante? ¿En qué momento de la historia un líder ha logrado realizar signos y maravillas en una escala tan grande que engañan a naciones? ¿En qué momento de la historia una sola figura política ha logrado negociar la paz en el Medio Oriente, especialmente entre Israel y sus vecinos? ¿En qué momento de la historia un líder ha surgido con tal carisma y autoridad que su gobierno es aceptado en diversas y a menudo conflictivas fronteras culturales? La Biblia nos dice cuándo sucederá esto, y eso es en Apocalipsis 13, con la introducción del anticristo. Evento profético número 4. El surgimiento de la segunda bestia. Después de la primera, surge la segunda bestia de la tierra. Esta entidad es el falso profeta, un líder religioso que dirige a los habitantes del mundo para que adoren a la primera bestia. El falso profeta realiza grandes señales, incluso haciendo que descienda fuego del cielo a la vista de los hombres. Engaña a aquellos que moran en la tierra con estos signos. Crucialmente, esta bestia implementa la infame marca de la bestia. Sin esta marca en la mano derecha o la frente, nadie puede comprar ni vender. Esta marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, se convierte en un símbolo de lealtad al anticristo. El falso profeta, a través de maravillas engañosas y un estricto control económico, lleva al mundo a una mayor rebelión contra Dios. En estas dos bestias vemos la culminación del poder mundano y la falsa religión en el contexto de los últimos tiempos. Su surgimiento marca una escalada significativa en la batalla espiritual, preparando el escenario para la confrontación final. Entre el bien y el mal, evento profético número 5, la Gran Tribulación. La tribulación es un periodo de 7 años. Este periodo de 7 años no comienza inmediatamente después del rapto, sino que inicia después de un tratado de paz con Israel y sus vecinos. Un tratado de paz negociado por la primera bestia. Esta era está marcada por el mal desenfrenado que abarca desastres naturales, guerras y enfermedades, y culmina con el anticristo en su núcleo. Sirve para alertar a la humanidad sobre el juicio inminente de Dios e incluye la aparición de 2 testigos divinos. A pesar de sus horrores, será un tiempo de un despertar espiritual significativo. Se espera que ocurran varios eventos importantes, que incluyen la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis, que representan conquista, guerra, hambruna y muerte, el sonido de 7 trompetas, cada una señalando juicios y catástrofes diferentes. El surgimiento de Abadón o Apolión, conocido como el Destructor, quien lidera un ejército de langostas causando plagas y sufrimientos, y el derramamiento de 7 copas de la ira de Dios, resultando en destrucción adicional y plagas. Estos eventos son algunos de los muchos que caracterizan este periodo tumultuoso.
Nuestro Señor Jesucristo, al hablar sobre este periodo de la gran tribulación, afirma en Mateo 24:22, «Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». En otras palabras, Jesús está diciendo que la gran tribulación será tan severa que si se permitiera que continuara indefinidamente, nadie sobreviviría. Creo que como cristianos subestimamos en gran medida la escala y veracidad de la gran tribulación. Es un tiempo que el mundo nunca ha visto, tan severo que todo el cielo permanece en silencio durante media hora. Lucas 21:26. Aborda el impacto emocional y psicológico extremo que este período tendrá en la humanidad, ya que el versículo declara: «Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». Refleja el intenso temor y aprensión que experimentará la gente en respuesta a los eventos sin precedentes y catastróficos que se desarrollarán durante la tribulación. Este miedo no se debe solo a las calamidades terrenales como guerras, plagas y desastres naturales que forman parte de la narrativa de la tribulación, sino también a las perturbaciones cósmicas. Las potencias de los cielos serán conmovidas, que simbolizan la sacudida del orden establecido de las cosas. Evento profético número 6, la abominación de la desolación durante la tribulación. Mateo 24:15-18 dice: «Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa». La abominación de la desolación, vista desde una perspectiva futurista en la profecía bíblica, particularmente en el libro de Daniel y en el Evangelio, señala un momento crítico en los eventos de los últimos tiempos. Este evento ocurre a mitad de la gran tribulación y representa un acto atroz de sacrilegio, donde el anticristo, la primera bestia que analizamos anteriormente en este sermón, se proclama a sí mismo como Dios dentro de los sagrados confines del reconstruido templo judío en Jerusalén. Este evento profetizado en Daniel 9:27 marca un punto de inflexión profundo durante el período de la tribulación. Anuncia un tiempo de persecución y sufrimiento intensificado. Este acto de profanación no es simplemente un gesto simbólico, sino una escalada tangible y significativa en la secuencia de eventos proféticos, señalando la aceleración de los últimos tiempos y el juicio inminente de Dios. Marca un momento crucial en el desarrollo de la narrativa en curso. De la profecía bíblica subraya la gravedad de los tiempos y la urgente necesidad de comprensión y preparación espiritual entre los creyentes. Evento profético número 7. La segunda venida del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:11 dice: «Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea». La batalla de Armagedón, ambientada en el futuro a medida que la tribulación llega a su fin, será un conflicto tangible y significativo influenciado por fuerzas demoníacas. Los líderes mundiales reunirán sus ejércitos para un asalto integral a Jerusalén. Liderando esta ofensiva estará el anticristo, la primera bestia. Sin embargo, este momento de crisis también marcará la segunda venida crucial de Cristo, como se detalla en Apocalipsis 19. Cristo reaparecerá no como lo hizo en su primera venida, sino como un rey triunfante y justo, juzgando y haciendo la guerra, simbolizado como un guerrero en un caballo blanco, emblema de la victoria y la rectitud moral. El regreso de Cristo significa el fin del reinado del mal.
su autoridad divina y poder contrastarán fuertemente con su papel anterior como un siervo humilde. A medida que Jesucristo desciende a la tierra liderando las fuerzas celestiales, su llegada estará marcada por su posición en el Monte de los Olivos. Este es un evento trascendental, ya que Jesús no regresa en las circunstancias humildes de su primera venida. No regresa como un bebé, ni para morir en la cruz, ni como un cordero. En cambio, regresa como el gobernante y Rey Supremo, administrando justicia de manera justa, juzgando y haciendo la guerra contra el pecado y la injusticia, cumpliendo así las antiguas promesas de redención y justicia de Dios. En la crítica batalla de Armagedón, Cristo y los ejércitos celestiales confrontarán directamente a las fuerzas del anticristo y el falso profeta. El resultado de esta batalla será la derrota total e inequívoca de estas fuerzas del mal. Después de esta victoria, tanto el anticristo como el falso profeta serán arrojados al lago de fuego, siendo los primeros dos individuos en ser arrojados a este lugar. Satanás, la fuente de la decepción y el mal, será restringido durante 1000 años. Después de esta victoria decisiva, Cristo establecerá su reinado por 1000 años. Este será un periodo marcado por la paz, la justicia y el gobierno divino, contrastando significativamente con el caos y la destrucción de la tribulación. Este evento no solo subraya el cumplimiento de la profecía bíblica, sino que también destaca la victoria final del bien sobre el mal, marcando el inicio del reinado de Cristo y la vindicación de la justicia divina. Evento profético número 8, el reino y reinado milenario. Jesucristo está profetizado para reinar en la tierra durante 1000 años, un concepto respaldado firmemente por 6 menciones específicas en Apocalipsis 22:7. Este periodo, conocido como el reino milenario, promete una era transformadora de paz y justicia. Imagina un mundo bajo el gobierno de Cristo, sin miedo, sin necesidad de cerrar puertas y un entorno físico y espiritual perfecto. El reino milenario estará marcado por una paz completa y la atadura de Satanás, siendo esta era distinta de la paz temporal de la gran tribulación, yendo más allá de la calma engañosa traída por el anticristo. Apocalipsis 20 enfatiza repetidamente el milenio, subrayando su importancia. Se visualiza como una utopía práctica con Jesús reinando, llevando alegría, paz y prosperidad. Este tiempo presentará 2 grupos de personas, aquellos con cuerpos glorificados y aquellos con cuerpos terrenales naturales, sobrevivientes de la gran tribulación. A pesar de experimentar este gobierno divino, algunos se rebelarán contra Jesús después de la liberación de Satanás al final del milenio. Sin embargo, nuestro enfoque está en la gloria del reinado milenario. La visión del profeta Isaías en Isaías 11:10 ofrece una visión de este período, retratando un mundo armonioso donde enemigos naturales coexisten pacíficamente y los niños interactúan de manera segura con animales salvajes. Esta era será un tiempo en el que el conocimiento del Señor llenará la tierra como el agua cubre el mar. Este reinado milenario también traerá cambios profundos a la vida humana. La gente vivirá mucho más tiempo, recordando la era antes del diluvio. Isaías 65:20 sugiere que morir a los 100 años será similar a la muerte de un niño en este tiempo. Las mejoras en la salud serán tan significativas que las personas conocerán múltiples generaciones de sus descendientes, experimentando vidas largas con sus seres queridos. El reinado de Cristo promete un mundo vastamente diferente al de hoy, marcado por la longevidad, la seguridad y la alegría. La sociedad será transformada, los niños jugarán seguros en las calles, las puertas permanecerán sin cerrar con llave y las personas caminarán sin temor durante la noche. El reinado de Cristo
traerá un mundo seguro, eliminando la necesidad de que los padres adviertan a sus hijos sobre los peligros de la sociedad actual. En esta era, las personas vivirán vidas más largas y saludables e interactuarán con los animales a los que no nos acercaríamos hoy. Es una visión onírica que hace anhelar su llegada. El reinado de Cristo será un tiempo de seguridad, longevidad y conexiones familiares, donde la alegría del Señor cubre la tierra. Esta profecía nos llena de anticipación por un mundo bajo el justo gobierno del Rey Jesús, un mundo de dicha absoluta y seguridad. El reino milenario es una promesa de una tierra transformada, un faro de esperanza y un testimonio del plan de Dios para la humanidad. Directamente después del reino y reinado milenario, Satanás será liberado. La Biblia declara en Apocalipsis 27:10, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será desatado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos en batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego de Dios desde el cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Evento profético número 9, el gran juicio del trono blanco, representado en Apocalipsis 20, 11, 15. Es un evento crucial en la escatología cristiana. Este juicio involucra a todos los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie ante Dios. En este punto se abren libros, incluido el libro de la vida, y los muertos son juzgados según sus obras registradas en estos libros. Aquellos que no se encuentren en el libro de la vida enfrentarán la segunda muerte, siendo arrojados al lago de fuego. Este evento es distinto del tribunal de Cristo, o el Bema, descrito en 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10, que es específicamente para los creyentes en Jesucristo. El juicio del trono blanco, en cambio, es para aquellos que no pusieron su fe en Cristo para la salvación. Es un momento de inmensa gravedad, donde cada individuo enfrenta una evaluación final de sus vidas terrenales en la eternidad, donde el tiempo no es una restricción. Este juicio podría desarrollarse potencialmente a un ritmo meticuloso, con la vida de cada persona revisada minuciosamente. Solo podemos imaginar las emociones de aquellos que están de pie ante el trono, enfrentando la totalidad de sus vidas. Podrían reflexionar sobre oportunidades perdidas para la salvación, pecados cometidos conscientemente y transgresiones secretas ahora al descubierto. La gravedad de este momento, donde cada acción y elección es escrutada, subraya la seriedad con la que se debe abordar la vida y la fe. El nuevo cielo y la nueva tierra, según Apocalipsis 21:1-4, describen una visión inspiradora de un nuevo cielo y una nueva tierra, marcando el fin del primer cielo y la primera tierra. Esta visión incluye la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo hermosamente como una novia preparada para su esposo. El pasaje destaca de manera enfática la presencia íntima de Dios con la humanidad, resaltando la profunda cercanía que experimentaremos con Dios en esta nueva realidad. Este evento evoca emociones indescriptibles al presenciar el magnífico descenso de la ciudad santa. El entorno extraordinario estará lleno de colores nunca antes vistos y materiales desconocidos, junto con seres notables. Se nos recuerda de las criaturas vivientes en Ezequiel con 4 caras y cuerpos cubiertos de ojos, representando un vistazo a las maravillas celestiales que podríamos encontrar. Esta nueva existencia implica un cambio transformador para nosotros también.
Evolucionaremos de mortales a inmortales, experimentando una transición de lo corruptible a lo incorruptible. Este cambio es esencial, ya que nuestros cuerpos actuales, afectados por el pecado, no pueden resistir la gloria de Dios en el cielo. Veremos a nuestros seres queridos en perfecta salud, libres de enfermedad. La idea de presenciar a seres queridos en bienestar eterno, especialmente después de verlos sufrir en la tierra, brinda un inmenso consuelo y alegría. Nuestros nuevos cuerpos nos permitirán resistir la presencia de Dios. En Éxodo 33, 18, 23, Moisés no pudo ver el rostro de Dios y vivir, pero en el cielo veremos a Dios cara a cara. La escena estará llena de querubines, serafines e innumerables ángeles proclamando la santidad de Dios. En el cielo obtendremos una comprensión completa de la guía de Dios en nuestras vidas terrenales. Veremos cómo nos apartó del daño y las malas decisiones y nos bendijo más allá de nuestra comprensión. Esta percepción profundizará nuestra apreciación por la constante compañía y provisión de Dios. El descenso de la Nueva Jerusalén marca nuestros últimos momentos antes de entrar en la eternidad, un tiempo de paz incomparable. Esta paz contrasta fuertemente con las luchas y la ansiedad de nuestro mundo actual. En el cielo cada día superará el mejor día en la tierra, ofreciendo gozo, amor y paz ilimitados. Esta dicha eterna es una clara separación de las alegrías y tristezas temporales de la vida terrenal. La realización de estar en el cielo, finalmente alcanzando este paraíso prometido, nos llenará de asombro y gratitud. Pensaremos, estoy aquí, lo he logrado, abrumados por la belleza y perfección de nuestro hogar eterno.